Hoy lo que vamos a tratar en el taller es una cuestión bastante básica dentro de lo que es el proceso penal, porque vamos a repasar algunos principios para poder tenerlos presentes sobre el inicio, sobre cómo se forma y cómo se inicia jurídicamente un proceso penal, y sobre todo considerando el Código Procesal Penal de la Nación, que todavía está vigente incluso a nivel federal en muchas provincias. ¿Qué tal, Néstor? Así que bueno, yo un cachitín voy a bloquear los comentarios porque la verdad que me encanta verlos y me voy a distraer un poco. Ahí va, ahí desactivé los comentarios. Cuando esté por terminar el taller los voy a activar nuevamente, así que si tienen preguntas me las pueden hacer. Bueno, como les comentaba recién, lo que vamos a ver son los métodos, las formas en que se inicia un proceso penal. Estas formas de iniciación de un proceso penal demandan primero que tratemos un poco el tema de qué es esto de que el Estado es quien tiene a su cargo la potestad de investigar. Esto viene desde hace mucho tiempo, desde la Inquisición y de toda la rama, la corriente de pensamiento, sobre todo en los países continentales europeos, donde, como primer punto, desde la Inquisición se concentró en manos del Estado todo el poder punitivo. Es decir, que el Estado expropió de los particulares el poder de responder ante la comisión o ante la posible comisión de un delito. Esto trajo aparejado en realidad que si el Estado se apropiaba de los conflictos, sea el Estado quien tenga que sí o sí impulsar el ejercicio de la acción penal para llegar a una solución del conflicto. Así, a nuestros días llega con un principio básico y rector, hasta ahora en el Código Procesal Penal de la Nación y en el de las distintas provincias, que es el principio de oficialidad. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio de la acción penal está en manos del Estado, de un órgano en particular que es el Ministerio Público Fiscal. Él es el que tiene que impulsar la acción penal y es el que va a acusar en el momento oportuno a la persona que se considere autora o partícipe de la producción de algún delito. Si nosotros vamos al Código Penal, nos vamos a encontrar que esta regla rige absolutamente para todo el país. A pesar de ser una regla procesal, está incorporada en el Código Penal para que justamente sea algo rector en todos lados. Por eso la acción pública, que va de la mano con el principio de oficialidad, está prevista en el artículo 71 del Código Penal, que nos dice específicamente que sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberá iniciarse de oficio todas las acciones penales. O sea, son de oficio que se inician absolutamente todas las causas penales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el principio de oficialidad? Que esto, en realidad, en la práctica, pasa a no verse reflejado. ¿Por qué? Primero porque hay muchos hechos delictivos que no se denuncian, otros que no son alcanzados por ningún ámbito de injerencia del Estado, y otros por el volumen que sí llega a ser denunciado o llega a una intervención estatal, pero que por la escasez de recursos del Estado no se puede llevar adelante. O sea que ya desde lo fáctico, desde la práctica cotidiana, nosotros tenemos bastantes impedimentos en avanzar a nivel procesal penal en absolutamente todas las denuncias que se realizan. Ustedes imagínense esto, ¿no? Yo soy secretaria de una fiscalía
de la provincia de Buenos Aires. Estamos de turno una semana y en esa semana ingresan 60 denuncias, 60 causas penales nuevas. La cantidad de personas encargados de tramitar esas 60 causas desde la Fiscalía somos 4. 4 personas para 60 causas en una semana, y en 2 semanas se vuelve a repetir la historia porque volvemos a estar de turno. Con lo cual, el volumen de conductas que llegan a conocimiento del Estado y que el Estado materialmente tiene posibilidades de realizar es bastante distinta, con este principio rector de que el Estado debe oficialmente llevar e instruir todas las conductas, todos los conflictos penales que lleguen a su conocimiento. Por otro lado, tenemos un principio que es excepcional del principio de oficialidad, este principio excepcional es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad permite que se prescinda de la acción penal en algunos supuestos, en supuestos específicos, o al menos que el Estado prescinda de la acción penal, que no sea el Estado quien está encargado de llevar adelante el proceso. Si vamos, así como fuimos al artículo 71 del Código Penal, ahora nos vamos al 73, en donde se establecen cuáles son las acciones privadas. A ver, por acción privada se entiende toda conducta que solo puede ser instruida, o sea, llevada adelante el proceso penal, solo puede ser el proceso penal impulsado por el particular, por quien se encuentre damnificado. Los casos específicos que establece la ley, o sea, el artículo 73, son las calumnias e injurias, la violación de secretos y otro supuesto es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima sea el cónyuge. ¿Sí? Son supuestos muy específicos donde el impulso de la acción se encuentra en manos de los particulares y no del Ministerio Público Fiscal. Ese es un supuesto en el cual se ve reflejado este principio de oportunidad. Otros supuestos, otros distintos, a nivel legal, que se ven reflejados, en lo que se ve reflejados este principio, es, por ejemplo, todos aquellos tipos penales, o mejor dicho, descripciones dentro del Código Penal o las leyes complementarias que describen excusas absolutorias. Vamos a recordar un poquito lo que son las excusas absolutorias. Por ejemplo, el 185 del Código Penal establece una excusa absolutoria cuando nos dice que están exentos de responsabilidad criminal, o sea, ya ahí nos está diciendo que no podemos dictar una condena, los cónyuges que se hurten o se defrauden recíprocamente. Entonces, por ejemplo, los cónyuges, da más supuestos, ¿no? El artículo del 185. ¿Qué quiere decir? Que ya sabemos que el legislador decidió que en estos supuestos no va a existir la aplicación de una pena, con lo cual no podemos investigar algo que no va a tener una pena aplicable. Ese es uno de los principios de oportunidad que también se ve reflejado a nivel de legislación penal. Otro supuesto es el del artículo 43. El artículo 43 está dentro del capítulo de tentativa. Y es que el autor de la tentativa no estará sujeto a pena. O
sea, no se le va a aplicar pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Vamos a dar un ejemplo para que vean la diferencia entre el desistimiento voluntario y el que no es voluntario. Si voy caminando por la calle, alguien me arrebata la cartera, camina hasta la esquina y pega la vuelta y me la devuelve y me dice, no, yo no puedo hacer esto. Me devuelve la cartera. No hubo nadie que le dijera nada, no pasó un patrullero, no había gente que se interpusiera en su camino para que no cometiera el delito. El hombre fue un rapto de reflexión y me devolvió la cartera. En ese caso tenemos un desistimiento voluntario. Ahí ya la ley, por el artículo 43, nos está diciendo que no va a aplicar pena, no podemos aplicar pena. Ese también refleja el principio de oportunidad, que es la excepción al principio de oficialidad. Otro de los supuestos de excusa absolutoria que se encuentra contemplado en el Código Penal, esto es más que nada para que lo tengan presente, es el artículo 277, inciso cuarto. El 277 regula el delito de encubrimiento. El inciso cuarto lo que prevé es que en caso de ser un familiar ascendiente o descendiente hasta el cuarto grado de consanguinidad, no se le va a aplicar pena al que lo encubre, ¿sí? Siempre que haya ese tipo de parentesco. Entonces ahí también vemos reflejado el principio de oportunidad, aunque por ahí esto no es algo que se vea habitualmente, ¿sí? Por eso tenía muchas ganas de dar este taller, para poder darles un par de lineamientos de cuándo el Estado no puede tener injerencia y cuándo la acción pública no puede proceder. Bueno, la legislación que reglamenta la suspensión del juicio a prueba es el principio de oportunidad por excelencia. ¿Por qué? Porque en la suspensión del juicio a prueba se necesita el acuerdo del fiscal, ¿sí? O sea que ya el fiscal está de alguna manera apartándose del principio de oficialidad, apartándose de impulsar el proceso para decir, vamos a parar la pelota acá, como dirían los jugadores de fútbol, vamos a parar la pelota acá y vamos a imponerle reglas de conducta, reparación del daño a la víctima, y si cumple eso, si cumple con las reglas de conducta, con la reparación del daño y con todo lo demás que se le imponga en la probation, durante el tiempo que se le imponga, porque tiene que ir de 1 a 3 años la imposición, si cumple con eso, entonces se va a extinguir la acción penal y la consecuencia necesaria de la extinción de la acción penal es el sobreseimiento, que pone fin al proceso penal. Con lo cual la suspensión del juicio a prueba también es una legislación, un artículo que nos permite ver cómo el principio de oportunidad se ve reflejado en la legislación. Además, con la suspensión del juicio a prueba, cuando la persona cumple las pautas a las que se comprometió, se ve también como una de las teorías que justifican la imposición de la pena, como es la teoría de la prevención especial positiva. ¿Sí? Si alguno no la recuerda, la repasamos brevemente. La prevención especial positiva es la que dice que la pena, se justifica la imposición de una pena porque aquel que la recibe va a verlo como un beneficio para sí mismo, porque a partir de ese momento no va a
cometer otros delitos. Esto de este principio también se ve reflejado en la solución que da la probation, porque quien cumple las reglas de probation también está demostrando cómo esta teoría de la prevención especial positiva se cumple sin necesidad de la imposición de una pena. ¿Sí? Buenísimo. Discúlpenme porque me están escribiendo. Bárbaro. A nivel procesal, de la legislación procesal, encontramos en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires dos supuestos en los cuales el fiscal puede archivar las investigaciones penales preparatorias y entre ellos tenemos el del artículo 268, que habla sobre cuando no haya prueba para acreditar la existencia del delito. Si no hay prueba para acreditar la existencia del delito, el fiscal está habilitado a archivar la causa, ¿sí? O sea, a esperar, dejarla reservada para ver si aparece, por ejemplo, algún elemento de prueba en el futuro que haga variar esta situación. También puede archivar la causa en caso de que no haya prueba para acreditar la autoría de la persona que está señalada como autor, por ejemplo, por el denunciante, o cuando se desconozca cuál es el denunciante. O sea una causa en que tramita a un autor ignorado. En esos casos el fiscal se encuentra en la provincia de Buenos Aires, por la legislación procesal, habilitado para no continuar con el ejercicio de la acción penal y suspender de alguna forma el proceso para que en el futuro ver si aparece algún elemento de prueba que permita continuar o eventualmente terminar en un sobreseimiento en caso de que el imputado, luego del tiempo que se establece legalmente, que creo que son 3 años después del archivo, pueda solicitar el sobreseimiento al fiscal. También en la provincia de Buenos Aires, en el artículo 56 bis, se prevé el criterio de oportunidad al establecer que el fiscal puede archivar una investigación penal preparatoria cuando, por ejemplo, la afectación al bien jurídico por el hecho cometido sea insignificante. En ese caso también se encuentra autorizado el archivo y también es una forma de implementación del principio de oportunidad. Otro supuesto que también prevé el 56 bis para el archivo de las actuaciones preliminares es la pena natural. Esto se ha dado en varios casos en que, por ejemplo, la persona que iba manejando su vehículo en una ruta iba violando las normas de tránsito y tiene un vuelco, un accidente y fallece su propia familia y él queda con graves lesiones. Bueno, en esos casos también podría el fiscal, siempre es atribución del fiscal, ¿no? Podría el Ministerio Público Fiscal suspender el impulso de la acción penal en virtud de esta pena natural, que solemos llamarla nosotros, para no continuar el proceso. Pero el Código Procesal Penal Federal, que está vigente por el momento en algunas de nuestras provincias, es más específico en cuanto al criterio de oportunidad. Lo prevé expresamente. En el artículo 30
habla de la disponibilidad de la acción. Y ahí dice que el fiscal puede disponer la acción penal, o sea, no ejercer la acción penal, conforme a los criterios de oportunidad. Y después en otro artículo señala cuáles son esos criterios de oportunidad. En caso de que la víctima en el proceso penal federal de algunas de nuestras provincias, porque por ahí explico un poquito de esto para los que no estén al tanto, se fue imponiendo desde las provincias del norte durante un tiempo y después ir avanzando hacia el resto de las provincias hasta cubrir todo el territorio. Cuando haya una víctima en esos procesos en que el fiscal, por criterios de oportunidad, no continúa la investigación, la víctima puede, por sí misma, sí continuar el proceso. Y es ella la que va a impulsar la acción. No es que va a pedir que el fiscal continúe la investigación penal, sino que se va a convertir esa acción pública que se ve frustrada o se ve impedida de continuar por la decisión del fiscal invocando un principio de oportunidad, se transforma de acción pública en acción privada. Pero eso es por la Ley Procesal Federal. Perfecto. Bueno, y ahora, habiendo hablado de todo esto que es los criterios y principios que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando del inicio de una investigación o de una investigación penal preparatoria, vamos a hablar de cómo puntualmente se inicia un proceso. La mayoría de la gente les va a contestar que un proceso se inicia por una denuncia. Acá volvemos un poquito al Código Procesal Nacional, ¿sí?, que está vigente como Código Procesal de la Justicia Federal y de los juzgados de instrucción de la Capital Federal. Conforme a este código, la denuncia sí es una forma en que se pone en conocimiento de la autoridad, del Estado, la comisión de un delito o la posible comisión de un delito. Vamos al artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación. Ahí vamos a encontrar que la denuncia se puede hacer ante la policía, ante el juez o ante el fiscal. Se puede hacer verbalmente, se puede hacer por escrito. Si es verbal, se va a elaborar un acta donde va a estar también la firma de los funcionarios que hayan intervenido. Pero cuando el juez recibe esa denuncia, cuando la tiene en su despacho, tiene que correrle vista en los términos del 180 al fiscal. Y el fiscal tiene tres posibilidades. Puede hacer un dictamen requiriendo la instrucción de la causa. Y acá hago otro paréntesis para hacerles otra salvedad. La Justicia Nacional tiene, si bien es un sistema acusatorio, un poco menos acusatorio, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el juez nacional está a cargo de la investigación, ¿sí?, pero solamente puede investigar una denuncia cuando el fiscal requirió la instrucción. Por eso el fiscal hace un requerimiento de instrucción cuando contesta la vista en los términos del artículo 180 del Código Procesal. Ahora, ya les dije que tiene tres posibilidades el fiscal. Puede hacer el requerimiento de instrucción, como puede también, al momento de correrle la vista, pedir que se desestime la denuncia, o puede pedir, por ejemplo, que decline la competencia el juez a otro
a otra jurisdicción, porque el hecho en realidad, según el denunciante, se habría cometido no en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sino en San Martín. Entonces solicita que decline su competencia al juez penal de San Martín. O puede ser también que el delito denunciado, que se presumió de un principio, por lo menos el denunciante entendía que se trataba de la explotación a la prostitución, de la lectura de toda la denuncia, el fiscal advierte que en realidad se trata de un delito de trata de personas, que va más allá del supuesto de explotación de la prostitución, sino que hay una captación previa, por ejemplo. Entonces en ese caso pediría la incompetencia a la justicia federal. Con lo cual, la forma en que se inicia un proceso cuando hay una denuncia penal siempre es por el requerimiento de instrucción del fiscal. Ahora, hay algunas causas que no se inician por una denuncia con requerimiento de instrucción, sino que es por intervención policial. Si es por intervención policial, estamos hablando de que hay una prevención policial, y en ese caso ya hay una intervención del Estado al momento en que se produce el hecho o en que se está, por ejemplo, el autor huyendo. Entonces ahí ya interviene la policía y ya tenemos la injerencia del Estado. No se necesita que además haya un requerimiento de instrucción. Entonces, va a haber requerimiento de instrucción siempre que el juez le corra vista al fiscal y el fiscal requiera, contestando un dictamen que se llama formalmente requerimiento de instrucción. Ese dictamen lo que tiene que contener siempre es los datos que pueda haber obtenido del imputado, la mayor precisión en la individualización del imputado. Después, la mayor precisión en la redacción de lo que es la conducta penal que se investiga. Y la sugerencia de medidas de instrucción. Porque recordemos que en Nación el fiscal no es el que investiga, pero sí es el que impulsa la acción penal para que el juez investigue. Entonces, sugiere medidas de instrucción al juez. Ahora tenemos un supuesto que no está resuelto legislativamente, que es cuando el juez recibe la denuncia, le corre vista en los términos de 180 al fiscal, el fiscal recibe la denuncia y considera que tiene que desestimar que la acción que está descrita en la denuncia no constituye delito. En ese caso, el juez recibe la respuesta de la vista y si considera que sí hay un delito, que sí podría haber un delito, que sí tienen que investigar, tenemos un problema, porque no hay solución a ese problema procesal que se podría dar cuando el fiscal, que es el que impulsa la acción penal, dice, no quiero impulsar la acción penal en este caso, hay que desestimar, y el fiscal dice, para mí hay que impulsar la acción penal y hay que investigar. Hay un fallo que tiene ya varios años, es el del año 93, el fallo Ávila, Blanca Ávila, resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal, en el cual pasó esto que les digo. El fiscal dijo, tiene que desestimar. El juez, recibida la vista, dijo, bueno, yo le corrí vista al fiscal, el fiscal se expidió, para mí hay que investigar y es lo que voy a hacer. El fiscal a esa resolución judicial la apeló y fue a la Cámara. La Cámara de Apelaciones dijo, el fiscal es el que tiene el poder de acción,
y el juez tiene el poder de jurisdicción, que solo se ve habilitado cuando el fiscal impulsa la acción penal. En este caso no la está impulsando, por ende el juez no puede seguir adelante con el proceso penal. Eso decidió la Cámara de Apelaciones. Pero resulta que había en la causa un querellante, o sea, una persona que pudo presentarse como querellante en el proceso penal. Además de estar el fiscal, estaba el querellante. Y el querellante, a esa decisión de la Cámara, le interpuso un recurso de casación. Y así llega el caso Ávila a casación. Casación dijo, acá estamos en una laguna penal, procesal penal, y no tenemos nada que nos diga cómo resolverlo. Pero podemos aplicar analógicamente, la analogía a nivel procesal está permitida, podemos aplicar analógicamente la solución que nos da el artículo 348. ¿De qué nos está hablando acá la Cámara de Casación? Nos está diciendo que hay dos momentos importantes en el proceso penal en que se corre vista al fiscal de nación y que el fiscal contesta. Puede contestar impulsando la acción penal. El primer momento es cuando contesta la vista del 180 y requiere la instrucción del proceso penal. Y el segundo momento es cuando le corre en traslado, le corre en vista en los términos del artículo 346, que es para que el fiscal diga si la instrucción está completa y eleva la causa a juicio oral. ¿Qué pasa? Cuando le corre en vista por 346, la posibilidad también pueden ser tres. Puede ser que el fiscal entienda que tiene que elevarse la causa a juicio, ningún problema. Puede ser que el fiscal entienda que hay que sobreseer al imputado. Y puede ser que entienda que hay elementos que determinan que este juez no es competente y solicite la declinatoria de competencia. Pero el 348 brinda una solución al supuesto en que el fiscal, al contestar la vista del 346, entiende que hay que sobreseer. Si el fiscal entiende que hay que sobreseer y el juez cree que hay que elevar la causa a juicio oral, ahí tenemos el mismo conflicto o un conflicto semejante al que les dije antes, al que el fiscal entiende que tiene que desestimar la denuncia y el juez entiende que tiene que instruir. Es una cuestión equivalente. El 348 nos dice, cuando el fiscal pide el sobreseimiento y el juez no esté de acuerdo y quiera elevar la causa a juicio, tiene que elevar la causa a la Cámara de Apelaciones, para que la Cámara determine si el fiscal tiene razón o no. Si entiende que el fiscal no tiene razón, tiene que pedirle al fiscal de Cámara que aparte a ese fiscal de la instrucción de la causa, de la investigación, y designe uno nuevo, para que requiera la elevación a juicio. Entonces, en el fallo Ávila lo que se decidió fue, aplicando analógicamente el supuesto del 348, si el fiscal entiende que hay que desestimar y el juez entiende que hay que instruir, tiene que intervenir la Cámara, eso es en el fallo Ávila, ¿no? Tiene que intervenir la Cámara de Apelaciones y decidir cuál de los dos tiene razón. En caso de que el fiscal no tenga razón, según la Cámara, y haya que instruir, le va a decir al fiscal de Cámara que lo aparte y que ponga un nuevo fiscal para que instruya. Ahora que les estoy comentando esto del fallo Ávila, es importante, porque hicimos este paralelismo con el 348, es importante que tengamos en cuenta que el segundo párrafo del artículo 348, que justamente impone la elevación de la causa ante este conflicto a la Cámara de Apelaciones, fue declarado inconstitucional por el fallo Quiroga.
Pero ¿por qué fue declarado inconstitucional? El fallo Quiroga es de la Corte y sí, es del 2004, del 23 de diciembre del 2004. Ahí se declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del 348 porque violaba el artículo 120 de la Constitución, ya que un tribunal superior jurisdiccional era el que apartaba y decidía sobre una cuestión del Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué afecta el 120? Porque después de la reforma del 94, el 120 de la Constitución imponía la independencia del Ministerio Público con relación al resto de los poderes del Estado. Entonces, si un órgano jurisdiccional tomaba una decisión sobre el apartar, por ejemplo, a un fiscal que es del Ministerio Público, se estaba violando el 120. Luego del dictado del fallo Quiroga, el Procurador General de la Nación dictó una resolución, la número 13 del 2005, donde instruía a todos los fiscales que cuando solicitaran el sobreseimiento hicieran saber que en caso de no compartir el criterio el juez, iban a solicitar la inconstitucionalidad del artículo 348, segundo párrafo, y que luego de declarar la inconstitucionalidad, en cada caso en particular, se solicitara que se elevara la causa no a la Cámara, sino directamente al fiscal de Cámara para que decida si su inferior, o sea, si el fiscal de primera instancia, era quien había actuado correctamente solicitando el sobreseimiento. En su caso, en caso de no compartir el criterio del fiscal de primera instancia, su fiscal de Cámara podía apartarlo y designar un nuevo fiscal. Esos son el 348 y los fallos Ávila y Quiroga. Bueno, yo no sé cómo venimos de tiempo. Me parece que ya han pasado como 40 minutos más o menos. Así que voy a habilitar los comentarios para ver si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, porque después siempre llego al límite de tiempo y no tenemos muchas posibilidades de interactuar. Sé que hablo igual bastante rápido y di muchos datos, pero no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Ah, les debo, ya que estamos, otra cosa mientras les llega, porque tiene un poquito de delay. Muchos me pidieron, pero recibí cualquier cantidad de mails para que ampliásemos un poco el tema de los delitos contra la integridad sexual. Así que en breve voy a estar preparando unos talleres. Gracias, Diego. En breve voy a estar preparando unos talleres para poder hablar de otras figuras contra la integridad sexual que no pudimos ver en el primer taller. Gracias, Mariano. A ver, envío una solicitud para estar en tu video en vivo. A ver. 3 formas de iniciar el proceso de instrucción, ¿no? Denuncia, prevención. No, las denuncias, Mauro, las denuncias necesariamente tienen que tener la instrucción del fiscal para poder investigar, para que el juez pueda investigar. Hay un dato que también es relevante en esto. Una vez que se realiza la
denuncia y que el fiscal impulsa la acción penal mediante la instrucción, entre el requerimiento de instrucción, el juez tiene la posibilidad de delegar la instrucción en el fiscal, ¿sí? Eso en relación a los delitos criminales. Hay algunos delitos que ya legalmente tiene obligación el fiscal en nación de llevar adelante el proceso penal, o sea, la instrucción penal preparatoria. Estos son los delitos de autores ignorados, por ejemplo, y el 142 bis y el 170, el secuestro extorsivo. Ahí tienen que investigar directamente el fiscal, ¿sí? Hay una delegación por imposición legal. Esperamos ese taller buenísimo, ¿sí? En los delitos sexuales no hay muchos. Gracias por las felicitaciones. A ver si recuerda alguno. ¿Algún fallo de casación por denegatoria del Tribunal Oral Criminal a una prueba de instrucción suplementaria? Un fallo que recuerdo en este momento no, pero les voy a escribir acá, a ver si tengo posibilidad de escribir, mi correo electrónico para que porque la verdad que por ahí he recibido muchas consultas y me tomo un poquito de tiempo y las contesto, pero tienen que tener paciencia. derecho.uva.ar. Bueno, mi correo es alejandracaput@derecho.uva.ar. Ahí lo tienen por si quieren. A ver, puede ser que ciertos conflictos graves y complejos no se inicien. No, en realidad, conforme al principio de oficialidad, en todos los delitos de acción pública tienen que instruir directamente, tienen que impulsar la acción penal el fiscal. En los delitos de instancia privada, quien impulsa la acción es el privado, es el particular. Bueno, me alegro que haya estado claro. ¿Se fija su correo? Me voy a fijar el correo. El delito de usurpación es un delito de acción pública. Que fije el comentario. Ay, no sé cómo hacerlo, a ver. Bueno, igual quedan las clases grabadas. De nada, no se ve el mail. Puede repetir. El mail es alejandracapot@derecho.uva.ar. Bueno, de nada. Vamos a finalizar. Que tengan un buen fin de semana todos. Y nos vemos en el próximo taller. Saludos.